Estamos justamente detrás de la Casa La Cultura de Ribesella y la Casa Concello de Ribesella organizó este año en este lugar un concurso que lleva per título Calellando per Asturias, para averar a los más mozos de la rodeada a un mayor conocimiento de la lengua y la cultura tradicionales de Asturias. 15 semanas a lo largo de este 2009 para perconocer ese saber de los más mozos del lugar al rodio de cuestiones que van de la flora y la fauna a la propia lengua y la so literatura, pasando por muchas otras. Llegamos justamente el día de la final y vamos a ver nítidamente lo mucho que trabajaron estos rapacinos para verase al conocimiento de la so cultura. La idea original no es nuestra, y de la sección cultural San Pelayo, los cachaos de Podasiero, titulábase ese concurso de Asturias. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues adaptar un poquitín nuestras intenciones, nuestras ideas, titulamos Calellando per Asturias. La idea de la Concejalía de Cultura pues era un poquitín entretener a los vecinos, pero sobre todo, bueno, pues hacerlos un poquitín partícipes de lo que es la cultura asturiana. El juego es muy sencillo. Son estructurarse las preguntas, 14 preguntas en siete apartados temáticos, y luego hacen 2 preguntas por cada tema. Cada respuesta acertada pues tiene un valor de 2 puntos. La que no la errónea no puntúa, y luego el otro equipo tiene opción de rebotar. 2 puntos si acierta y un -1 si la respuesta no es la correcta. Y una liguilla. Al final, bueno, pues hacemos los 2 primeros juegan la gran final y el tercer puesto la semifinal. El premio pues va a ser fundamentalmente en un viaje a una casa rural para todos los miembros del equipo ganador, pues en este caso a Somiedo. Viendo el éxito de esta edición, pues la Concejalía de Cultura no duda en repetir en un futuro. En un principio se ofertó a todos los colectivos ribesellanos. La respuesta mayoritaria fue del Instituto de Ribadesella, Avelina Cerra, y hombre, la intención, la idea que viendo este éxito, bueno, pues que los demás colectivos, asociaciones, incluso barrios, cualquier colectivo ribesellano pues pueda participar y enriquecer un poquitín el concurso. Lengua y literatura, grupo B. La gripe, en asturiano, ye gripe. Pero, ¿qué género tiene? Femenino. ¿Preguntáis? Bueno, pues la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Concello de Ribesella tenía idea de hacer de aquel cultural para los niños y niñas y personas mayores también del Concello, y falándolo un día tomando una cervezuca comentamos que podíamos hacer de aquel como lo que se hacía hay años en La Pola, que entamaban los cascaos. Bueno, retocamos un poquillín el concurso, y la idea nuestra no era otra que, per un lado, normalizar el asturiano, es decir, hacerlo que fuera una herramienta normal. Aquí los rapaces ven las respuestas en asturiano, les entrugues en asturiano, y pueden contestar en asturiano o en español. Normalmente, la verdad es que suelen contestar en asturiano la mayor parte de ellos, pero bueno, no hay problema en que las respuestas se fallan en español. Y por otro lado, la intención ya era también pues que la gente traballara un poquín también con lo que es toda la cultura asturiana. Son 7 estalles les que traballa el concurso, que van desde la xeografía, la historia, el arte, flora y fauna de Asturias, hay entrugues sobre Ribesella, lengua y literatura, y finalmente una cosa que llamamos de ellos, que lle pues un cajón desastre donde metemos los entrugues que no sabemos dónde colocar. Y
de paso, de que vienen al concurso, pues que deprendan lo que no saben sobre Asturias, ya que en los currículos del instituto, en este caso, porque todos los grupos que tenemos, menos un, son del instituto, pues que vean un poquillín lo que es la cultura asturiana. ¿De qué árbol y esta folla? Grupo A, Ribesella. Xusto enfrente de la playa de la Atalaya, un poquitín al oeste del regatón, normalmente tapada por la marea, hay una peña. Grupo B, flora y fauna. ¿De qué árbol y esta folla? A lloru o lloreu, ¿vale? Grupo A, Ribesella. Les pontes de Ribesella ficiéronse de tres materiales, el de güey y el de formigón. ¿De qué llenan los dos anteriores? Grupo B, Ribesella. ¿Qué pesca de gran tamaño y era perimportante para la economía de Ribesella hasta el siglo XIX? Siblar, sonar o facer sonar un ruiu agudo. L'aire sibla peles ventanes. Emitir un ruiu agudo soplando y axuntando los llavios. Interpretar una melodía emitiendo un ruiu agudo y musical soplando pelos dientes o axuntando los llavios. Tocar un instrumento musical d'aire emitiendo un ruiu agudo. Refugar a daquien emitiendo un ruido agudo y molesto soplando pelos dientes o axuntando los llavios.